Hola, bienvenidos a Delirio a Dúo. Estamos hoy, Pablo y yo, que somos Delirio a Dúo para quienes no nos conocen. El día de hoy vamos a hablar acerca de Alejandra Pizarnik, una de nuestras autoras favoritas. Ya hicimos un episodio anterior acerca de ella y gracias a los comentarios que ustedes hicieron, pues nos animaron a hacer la segunda parte porque tenemos muchísimo de qué hablar acerca de nuestra autora invitada para este episodio. Como siempre, pues Pablo y yo los vamos a acompañar aquí todo el tiempo como hablando, los dos vamos a estar dialogando acerca de lo que entendemos, comprendemos de su obra. Y bueno, no sé, tú quisieras como de pronto dar de Nada, pronto una un saludo bienvenida a a nuestra audiencia. a todos quienes nos están escuchando. Sobrepasamos los 1000 suscriptores. Infinitas gracias por este logro, que es logro conjunto. No saben cuánto nos anima, cuánto nos fortalece el haber superado esta línea. Solamente nos da mucho más fuego y mucha más fuerza Sí, para una continuar. felicidad gigante. Entonces vendrán muchos episodios con nuevos invitados, con nuevos protagonistas, con nuevos temas. Esperamos cada vez más apasionantes y cada vez más fulgurantes en Sí, estos temas. estamos muy felices por toda la audiencia que hemos tenido en los últimos meses y eso nos ha animado también como a preparar todo este material que tenemos para entregarles y para que ustedes nos sigan escribiendo, sigan diciendo lo que piensan, lo que opinan, cuáles son sus autores favoritos, cuáles son los temas que les gustaría, de los cuales podríamos hablar. Y bueno, el día de hoy, como les dije, nuestra autora, Alejandra. Alejandra Pizarnik. En el episodio anterior terminamos con una inquietud. Tú planteaste toda una inquietud que fue el detonante para este segundo episodio. Recuerdo bien que planteaste si quisiéramos saber el por qué Alejandra Pizarnik en vida no cobró tanta sonoridad y tanta fama como la tiene hoy. Y por otro lado, cómo fueron recuperados sus manuscritos, cantidad de manuscritos que se pudieron perder, que estaban en el olvido, pero nos prometiste la anécdota de su recuperación, porque no fueron publicados propiamente hablando con ella en vida, sino de manera póstuma. Fue tu promesa y creo que es un Sí, buen enlace claro. Y con para eso comenzar. podríamos comenzar el día de hoy. Perfecto, perfectísimo. Sí, la vez pasada, en el episodio anterior, había una pregunta y era que si querían saber cómo era que la obra de Pizarnik había sido como revelada al mundo. Tal como tú lo estabas diciendo. Y sí hay varias anécdotas ligadas a eso que son bien interesantes. Entonces, pues ahí tenemos que retomar un montón la vida de Alejandra Pizarnik para poder entender qué fue lo que pasó en sus últimos momentos y lo que pasó posterior al momento en el que ella finalmente se encuentra con su muerte deseada. Entonces, Pizarnik, ya sabemos por lo que hemos hablado, ella tuvo un momento muy importante de su vida que fue el viaje a París. Ese episodio le va a transformar su existencia y luego a su regreso a Buenos Aires va a ser varios de sus libros como más importantes, creería yo. De hecho, son los libros que sí fueron reconocidos cuando ella estuvo viva. Uno de ellos fue Los trabajos y las noches, ¿verdad? Sí, Los trabajos y las noches. Y ese libro, gracias a ese poemario, ella se ganó una beca para ir a Estados Unidos. Después de estar en Estados Unidos, ella decidió devolverse a París porque se dio cuenta que el lugar donde ella realmente había sido como ella y había sido tranquila, libre de expresarse, donde había encontrado como un lugar propicio para desarrollar su personalidad, volvió a París y eso era pleno año 68, 1968. Es muy importante esa fecha porque va a determinar también lo que ella va a pensar sobre el mundo y además que 1968 es una época
en la que el mundo está como súper revuelto, ¿no? Entonces ella llega a París. Acuérdense que había pasado hacía poco el mayo del 68 y ella estaba esperando encontrarse con todo como ese ambiente en el que ella había estado viviendo, que era el de las vanguardias artísticas. Cuando llega, de repente se encuentra, es como con un escenario que ya no reconoce. Encuentra un montón de jóvenes con ideas súper revolucionarias, pero no revolucionarias con respecto a lo que ella consideraba revolucionario, que era todo lo relacionado con, no sé, el surrealismo, que fue su gran vanguardia, el dadaísmo también. Sí, lo que ella se va a encontrar es con un montón como de vanguardias novedosas que están ligadas a unos movimientos como ideológicos, que además son militantes. Y eso en su obra y en su ser y en su pensamiento como que no cuadra, no va, no lo entiende, no sabe qué es lo que está pasando. Entonces queda desilusionada de lo que se encuentra, se regresa para Buenos Aires y empieza ahí su momento triste, muy triste. Digamos que como que toda su vida siempre estuvo atravesada por la tristeza, la melancolía, pero ya este momento es como el determinante. Entonces, a su regreso a Buenos Aires, ella viene con la decepción de no haberse encontrado nuevamente con sus amigos de otrora. Vuelve también con la decepción de un mundo revuelto que no entiende. Empieza también como todo ese tema y la obsesión con la juventud. Y más que con la juventud, con la pérdida de la juventud, porque ya está a punto de cumplir 35 años más o menos. Y bueno, todo su pensamiento empieza a transformarse, pero hacia el lado de la locura. De hecho, es la época en la que también escribe Extracción de la piedra de la locura y El infierno musical, que por lo demás ahí tú nos podrías explicar un poquito como todo el tema de la relación que tienen estos títulos y esta obra con el Bosco, tal vez, ¿cierto? Bien, ¿sí? Entonces, bueno, para ir conduciendo hacia donde vamos a llegar, que es como qué pasó con la obra de Pizarnik, el asunto es que para 1970 ella va a tener ya dos intentos de suicidio y su estado mental está cada vez más frágil, más deteriorado. Luego ya 1972, que es el año fatal, pues digamos fatal, pero yo creo que para ella no fue tan fatal, porque en el fondo si uno lee la obra, los diarios, la prosa, todo, siempre vamos a encontrar que ella estuvo buscándolo, estuvo coqueteando todo el tiempo con esa amante nocturna, como ella la llama en algunos de sus poemas. Y después de su muerte, pues lo que va a ocurrir es que las personas que quedaban encargadas, digamos, de sus pertenencias, que son su mamá y su hermana, no van a saber bien qué hacer con eso. Entonces llegan todos los amigos de Alejandra Pizarnik, casi todos intelectuales, y empiezan a saquear la biblioteca. Cuando digo saquear, no lo estoy diciendo en términos despectivos, simplemente llegaron y empezaron como a ver con qué podían quedarse, porque la mamá y la hermana les habían dicho como que escojan lo que quieran, pueden llevárselo, no hay ningún lío. Alejandra Pizarnik seguramente estaría feliz de que ustedes quedaran con las cosas de ella, pero Alejandra Pizarnik unos años antes había conocido a dos mujeres poetas también muy importantes, reconocidas en Argentina, que son Ana Becchio y Olga Orozco. Entonces, estas dos mujeres hablan con la mamá y con la hermana y les dicen como no, o sea, no hagan eso porque todo lo que ahí está en ese apartamento que habitó Alejandra es
importantísimo para la cultura. Entonces, permítanos a nosotras hacernos cargo de eso. Entonces la mamá y la hermana, que no sabían mucho del tema, les dijeron, bueno, sí, está bien, tengan toda la libertad de revisar todas las cosas. Gracias a ellas dos, a Ana Becciu y a Olga Orozco, que se encargaron durante 2 años o más en seleccionar, primero en recolectar como todos los manuscritos, y luego en seleccionar como la parte de los diarios, la prosa, los poemas, seleccionar lo que podría ser parte de un poemario. Es decir, fueron como las personas que se encargaron de custodiar y también de organizar toda esa obra que había quedado como dispersa, de pronto un poquito desordenada y tal vez ahí como puesta, no sé, como para el azar. Entonces, gracias a ellas que recopilaron toda su obra, pues digamos que no se perdió, pero la historia se pone mucho más interesante porque resulta que apenas terminaron de recolectar toda la obra y de clasificarla, llegó el tiempo dificilísimo para toda Latinoamérica, conocido como el tiempo de las dictaduras militares. Y entonces eso va a determinar también el camino que tuvo que recorrer toda la obra de Alejandra Pizarnik para que finalmente pudiera llegar al público. Es muy curioso que Alejandra Pizarnik ella no como que no quería estar nunca ligada a nada que tuviera que ver con la política, porque pues no le interesaba en absoluto, y como que una forma de su rebeldía también era distanciarse de ese universo que le parecía como el de los humanos muy humanos, mientras que ella quería estar en el lugar de la poesía. Y resulta muy curioso que igual todo ese asunto político terminó haciendo parte también de toda la historia que ocurrió después de su muerte. Llegó la dictadura, este señor Videla, que fue el dictador en Argentina, y pues todos los artistas empezaron a ser censurados, artistas, poetas y demás personas pertenecientes al ámbito intelectual y cultural empezaron a ser perseguidos. La obra de Alejandra Pizarnik era una obra escandalosa porque tenía temas como pues la muerte, pero también temas supremamente eróticos, muy explícitos, y aparte de eso pues tenía también temas como muy libertarios para una mujer, y una mujer que estuviera como bajo ese sistema represivo, militar, dictatorial. Entonces Olga Orozco, que tenía la obra, los manuscritos, la obra recopilada de Alejandra Pizarnik, los manuscritos en cajas, se asustó y dijo como, ¿qué hago con esto? O sea, no lo puedo tener esto más acá porque me caen los militares, y hasta aquí fue. Y de repente, entonces, lo que va a ocurrir es que se contactan con Julio Cortázar. Julio Cortázar fue amigo de Pizarnik, se conocieron en París, los dos son de la misma nacionalidad, además se hicieron muy buenos amigos, y Julio Cortázar lo que hizo fue contactar a todas las personas que él pudiera para poder sacar la obra de Buenos Aires. Era muy difícil sacar la obra, o sea, hicieron todo un complot. Esto es muy chévere porque es así como complot literario, como sí, como, sí, no sé, un complot ahí para que, no sé, para sacar la obra, es como la contracultura, ¿sí? Como la fuerza que le hace el contra a esas fuerzas como dictatoriales y además como todas restrictivas. Entonces, y a punta de literatura. Por lo demás es muy chistoso también pensar que los poemas sean peligrosos para un militar. No sé, es algo que podemos ahí también pensar. Y bueno, finalmente, después de todo armar todo el plan,
logran sacar los poemas, toda la obra manuscrita de Alejandra de Pizarnik en cajas de seguridad y llevarlas hasta París. En París estuvieron cuidadas por Julio Cortázar. Finalmente, cuando Julio Cortázar muere, esa obra queda bajo como la custodia de Aurora Bernardés, que fue también pareja de Julio Cortázar y que luego va a ser la albacea de la obra de Julio Cortázar. Y Aurora Bernardés le entregó la obra a la Universidad de Princeton en Estados Unidos, y hoy en día allí reposan todos los manuscritos de Alejandra Pizarnik. Entonces ese es como el recorrido, que si se dan cuenta es largo y es extraño, y ese a mí me parece lo máximo, en tanto que lo que decía hace un momento, en tanto que me parece muy curioso como la poesía o como unos escritos puedan ser tan peligrosos para un sistema opresor. No sé. Tremenda odisea, ciertamente. Involucró a Olga Orozco, a Cortázar, a Aurora Bernardés. Recordemos que Aurora Bernardés fue la primera pareja de Julio Cortázar. Y sí, gracias a tremenda maniobra, a tremendas pericias, tremendas estrategias, casi detectivescas, policiales, como lo nombraste, se salvó la obra, y el resto se cuenta solo. Alcanzó una notoriedad que crece y crece cada vez más. Los siglos la verán engrandecerse sin lugar a dudas. Recuerdo que en el episodio anterior, básicamente, qué difícil hablar de una introducción a la obra de, qué difícil responder a preguntas como por dónde empezar a leer a, es algo tan personal. En algún momento de la vida los diarios de ella le hablan a uno, pero en algún momento de la vida es propiamente las correspondencias, las obras de teatro. En un momento particular la obra poética puede que no le sea tan cercana a uno, pero sí los ensayos. Entonces nosotros hicimos unas sugerencias, meras sugerencias, usualmente por la prosa puede ser más amable, pero la poética también es una experiencia muy singular, muy personal. No podríamos atrevernos a decir cuál es la mejor vía de entrada a esa obra de múltiples aristas, que quien intenta atraparla saldrá con las manos con sangre. Ya nos hablarás de la Condesa Sangrienta, uno de los objetivos de este episodio. Pero grosso modo, sí recuerdo que donde hicimos el cierre de la primera parte de esta serie, un sobrevuelo de su vida, de su obra, que es una vida, que es una obra. En Alejandra Pizarnik se puede decir que es uno de los grandes ejemplos en donde vida y obra son indiscernibles. Hablábamos de un primer momento testimoniado por ella misma antes de su viaje a París, donde resaltan joyas para nosotros, joyas poéticas como la última inocencia, la tierra más ajena. Sí. Eso, estamos hablando de los 50s. El primer viaje a París es 1960 al 64, donde resaltó Árbol de Diana, que Octavio Paz hizo su prólogo, un buen prólogo que lo comentamos la vez pasada. Dentro de tantos otros libros, pero Árbol de Diana es el que en la estancia en París más resalta. Vuelta a Buenos Aires en el 64, en lo que ya se podría llamar su literal descenso a los infiernos, de donde saldrán clásicos como La Condesa Sangrienta, como El Infierno Musical, como los Trabajos y las Noches, por supuesto, La Extracción de la Piedra de la Locura, y un trabajo que quedó en los archivos que luego fueron recuperados en tremenda odisea que nos acabas de contar, que propiamente hablando no vio la luz cuando
cuando ella estaba, que se iba a llamar Textos de Sombra. Eventualmente en los manuscritos así decía y se denominó Textos de Sombra, quedaron póstumos. A partir de ahí se podría decir que hay 3 momentos determinantes en su vida, que son 3 momentos determinantes en su obra. Todo esto planteado en los diarios: el antes, el durante, el después de París. Ella volvió a París en el 68, fue cuando ocurrió todo lo que tú dijiste, Sí. pero su estancia en París fue del 60 al 64. Ahí fueron las largas correspondencias con su psicoanalista, que también tocamos el tema La vez pasada también, sí. con Leon Ostrov. Eh, Voy a cerrar con una nota que hizo el psicoanalista Leon Ostrov sobre su encuentro con Alejandra Pizarnik. Pero básicamente podríamos decir que de los diarios, de los propios diarios, se extrae que los temas reincidentes, característicos, digamos que los problemas temáticos que fertilizan esa obra, los problemas en el sentido activo de la palabra que fertilizan el pensamiento, la vida y la obra de Alejandra Pizarnik, son el problema del doble, el problema del encierro, que lo va a desarrollar a partir de la célebre imagen poética del pájaro y la jaula, y cómo la jaula se ha hecho pájaro. Sí, que es famosísimo. Los temas centrales, que se podría decir por ella misma, para lo que decimos en el episodio, no poner palabras en su boca, en los propios diarios. Ella decía: los temas de mi ocupación son el problema del doble, que es un problema heredado del surrealismo y en gran parte del también psicoanálisis. del psicoanálisis, el problema del encierro, la presencia de la sombra, de ahí los textos de sombra, el jardín como analogía al lugar de la cita, a la apertura a lo inconsciente, y la escritura, el desarrollo de la escritura. El tema de la sombra es singularmente clave porque está haciendo alusión directa a uno de los arquetipos del inconsciente colectivo que nombró Jung, Carl Jung, que en los arquetipos jungianos están, por ejemplo, la máscara, que es la persona. Uno de los arquetipos colectivos de Jung es la persona, que implica la máscara. El otro es el ánima, que es la pulsión femenina que habita la pulsión masculina. Y la sombra, que sería todo ese contenido inconsciente que la conciencia sabe que la va a poner en riesgo, que la conciencia teme y que sabe que es probable que la haga languidecer, pero que de alguna forma la conciencia rechaza, pero en su rechazo sabe que ese contenido inconsciente, quizás a su pesar y muy seguramente a su pesar, va a producir sus más bellas iluminaciones, belleza grotesca, belleza sombría, belleza escatológica, belleza en todas las dimensiones, a costa de la cordura, a costa de la razón, en función incluso de una propia autodestrucción. La sombra implica esa presencia de lo inconsciente que la conciencia teme, pero que de alguna manera busca porque sabe que en esa oscuridad está su revelación y pueden hacer sus epifanías. De ahí que aparecerán los textos de sombra. El concepto de la sombra será un tema reincidente en su escritura. Sí, todo el tiempo. El tema del doble, el tema del encierro, el tema del jardín, y el énfasis en la minucia de la escritura. Hay una frase de Gustave Flaubert, que es el escritor del siglo XIX, Gustave Flaubert, de Madame Bovary, pero Flaubert en alguna parte de sus diarios decía: me paso la mañana poniendo una coma y la tarde quitándola. Eso se le aplicaba a Alejandra Pizarnik: volver y volver y volver sobre un párrafo, volver y volver y volver sobre un verso, la insistencia patológica en el mejor sentido de la palabra con respecto a la perfección tanto de la forma como del fondo, del verso si se trata de un poema, del párrafo si se trata de un ensayo,
del diálogo, del monólogo, si se trata de una obra teatral, una preocupación por la perfección de la escritura que va a ser en los últimos años, en los últimos momentos, su obsesión más honda, hasta devenir ella completamente fuerza escritural a costa del sujeto que escribe. Sí, y de acuerdo con eso me hiciste pues pensar como en toda su obra. Lo que uno también va a encontrar por montones son las alusiones que ella está haciendo a la propia escritura. Es como si creara una metaficción, una metapoética, donde sí, claro, o sea, uno lee poemas donde ella habla del jardín, del bosque, de los lobos, de los cuervos, de la mujer sonámbula caminando por el bosque, pero también hay infinidad de textos donde ella está mencionando a la propia escritura como su preocupación mayor, más allá de la misma muerte. De hecho, claro, al punto que habrá luego de que hicimos la parodia al comienzo, que ya quizás se reiría de esas críticas que hacen, pero sí hay mucho de certeza que finalmente ella como presencia subjetiva se funde en una presencia escritural. Y por ende se podrá hablar de la muerte del sujeto a favor de la inmortalidad de, de la escritura, de las letras. Sí, claro. Alejandra Pizarnik echa letras. Sí, echa es escritura. como si hubiera entregado su corporeidad a un asunto que sigue siendo material, que es la escritura, el libro, la forma, pero se vuelve inmortal en una forma material mucho más sutil, mucho más delicada que un cuerpo orgánico. Claro, en este punto, como yo quisiera ser muy enfático y soy muy susceptible en lo que, como es una autora tan polémica y tan, digamos, tan ambigua y tan sonora, y en estos tiempos investida de modas para bien, para mal, planteábamos que lo más sincero que podemos pensar es no hablar por ella, dejarla a ella hablar. Mencionamos antes del viaje a París, me parece un poema muy corto, pero significativo, ejemplar, de la última inocencia, que ya comienza a hacer alusión a esos temas en particular de la sombra, del encierro. El poema se llama Noche. Estamos hablando de la última inocencia, es decir, del poemario de 1956, antes del viaje a París. Plantea: tal vez esta noche no es noche, debe ser un sol horrendo, o lo otro, o cualquier cosa, qué sé yo. Faltan palabras, falta candor, falta poesía, cuando la sangre llora y llora. Pudiera ser tan feliz esta noche si solo me fuera dado palpar las sombras, oír pasos, decir buenas noches a cualquiera que pasease a su perro, miraría la luna, dijera su extraña lactescencia, tropezaría con piedras al azar, como se hace. Pero hay algo que rompe la piel, una ciega furia que corre por mis venas. Quiero salir, cancerbero del alma. Déjame traspasar tu sonrisa. Pudiera ser tan feliz esta noche. Aún quedan ensueños rezagados. Y tantos libros, y tantas luces, y mis pocos años. ¿Y por qué no? La muerte está lejana, no me mira. Tanta vida, Señor. ¿Para qué tanta vida? Aparte de la alusión del encierro, se palpita el dolor, el anhelo, la melancolía, pero también hay un subtexto que es no menor,
que es el acervo lector tan impresionante de esta mujer. Había una cita justamente del Marqués de Sade que decía, el escritor que escribe mucho más de lo que lee, signo inequívoco de principiante, de amateur. Lo que hay y sobre todo hoy, que todo el mundo sale corriendo a escribir, pero la lectura brilla por su ausencia. Belleza de Borges cuando dice: muchos se jactan de lo que han escrito, yo me enorgullezco de lo que he leído. Vendrá un episodio sobre Jorge Luis Borges, lo prometemos. Bueno, Por lo pronto, sí. Por lo pronto, si hay algo en Alejandra Pizarnik, es una apasionante lectora, y a través de ese inmenso bagaje lector es que la escritura empieza a crearse como por ella misma, en un diálogo con sus sombras, en un diálogo con sus preguntas, y en esa pregunta que es muy fuerte, el ¿para qué, Señor? ¿Para qué tanta vida? 1956 ya nos empieza a anunciar su sentido. Sí, su ser todo nocturno, su llamado a como a esa oscuridad, como... Pues hablábamos igual acordémonos del árbol de Diana. Diana es Artemisa, la diosa de la casa, y si algo quiere decir la diosa de la casa, es una oscuridad, pero justamente Diana, Artemisa, se caracteriza por la luna en la frente, y la luna es la luz de la noche, es la luz nocturna. Entonces tanta oscuridad implica una luminosidad fuertísima, que es el sol negro, que van a tildar el sol negro de la melancolía, de quien luego retomará muy fuerte, ya desde una perspectiva mucho más explícitamente filosófica y psicoanalítica, personalidades como Julia Kristeva o Elizabeth Rudinesco, entre otros. Y pues por ahí también está como toda la asociación al psicoanálisis, que es también relevante en la obra de Alejandra Pizarnik. Y digo la asociación con el psicoanálisis porque es como la noche hacia ese lugar que sería la profundidad del ser humano, ese lugar que nadie conoce de nosotros y que pues metafóricamente podría ser ese bosque oscuro, ese jardín. Claro, estamos haciendo referencia directa al territorio de lo inconsciente, tal como lo planteó Freud, tal como digamos que lo multiplicó Jung, luego lo transformó, lo renovó Jacques Lacan, Elizabeth Rudinesco, Julia Kristeva otra vez. Sí, esa relación con un psicoanálisis, pero un psicoanálisis que se tendría que ver desde una perspectiva ligada totalmente a la filosofía, es decir, el psicoanálisis como una dimensión filosófica, y precisamente ahí adquiere la fuerza de su clínica, no necesariamente en una terapia de diván, sino en el Freud lector de Goethe, en el Freud lector de Cervantes, donde el psicoanálisis alcanza una dimensión filosófica y la filosofía se convierte en una clínica. Un excelente ensayo de Gilles Deleuze que se llama Crítica y Clínica, que plantea precisamente la fuerza de la dimensión filosófica y de la dimensión artística, la dimensión medicinal de la fuerza artística. Es cuando va a decir, no, algún día se entenderá que nunca hubo arte, solo medicina. Y el arte se la lleva muy bien con la filosofía. Y cuando hablamos de psicoanálisis en territorio de Alejandra Pizarnik, estamos hablando de un psicoanálisis que es producción de conceptos, que hace los conceptos carne, cuerpo, sangre y sensualismo. Es decir, que rompe con la diferencia entre teoría y práctica, así como rompe con la diferencia entre consciente e inconsciente. Claro, que esa sería también toda su escritura. Es muy interesante leerla si uno sabe todo esto que estás mencionando, porque la lectura se vuelve muchísimo más rica, más placentera, e incluso uno empieza también como a
hacerse como un estudio de uno mismo a través de su propia, de esa obra poética. No solo ocurre con Alejandra Pizarnik, por supuesto, ocurre con prácticamente todos los textos literarios. Y dentro de esa obra de Alejandra Pizarnik está un texto que a mí me encanta, que a mí me gusta muchísimo. Es el texto por el cual yo de algún modo llegué a ella, y es La Condesa Sangrienta. La Condesa Sangrienta, que es una obra es una obra que está basada en un personaje de la vida real, que es Elizabeth Bathory, que pues es considerada como la mayor asesina serial de todos los tiempos. Y también se le relaciona con el personaje de Bram Stoker, con Drácula, por sus prácticas, ¿no? El asunto es que aquí la Condesa Sangrienta es un personaje basado en hechos reales. O sea, Elizabeth Bathory nace o sea, Elizabeth Bathory existió en la vida real. Ahí junto con Bathory, así como decía, porque sí, realmente es una asesina serial de finales de medioevo, comienzos en el caso de Bathory es estamos hablando de renacimiento puro y duro, pero ella comparte el puesto de primer premio a asesino serial. Asesino serial, junto con otra figura que es Gilles de Rais, que también dio para una cantidad de los cuentos de los hermanos Grimm en su momento. También nos dirán en los comentarios porque ese será un episodio apasionante. Sí. Gilles de Rais, Elizabeth Bathory, sí. Y eventualmente el Marqués de Sade. Tú te sabes un montón de historias sobre ese tema, y son súper interesantes. Son así lo máximo, porque es como de donde nacen los cuentos de los hermanos Grimm y los cuentos de hadas que todos conocemos, que parecen como tranquilos y resulta que son tenebrosos por montones. Así que sería muy chévere, ¿no? Como ya veremos, díganos en los comentarios si les gustaría que habláramos de esa dupla, Elizabeth Bathory, Gilles de Rais, personajes así como sórdidos que inspiraron los cuentos para niños. Eso parece como para Halloween, una cosa así. Bueno, entonces La Condesa Sangrienta, les estaba diciendo que es como uno de mis textos favoritos. Hay muchos, pero bueno, voy a mencionar este pues porque tiene que ver bastante con su obra poética y con el tema de la melancolía. Lo hablo así como súper sencillo. Elizabeth Bathory vivía en un castillo, en su castillo, era una condesa, y resulta que un día alguien le dijo que ella no era tan bella como creía, y ella se molestó mucho por eso, y esta señora además le dijo que igual iba a envejecer, entonces que de nada le servía ser condesa y ser bella, porque todos íbamos a envejecer y al final también todos íbamos a morir. Se obsesionó tanto con esto que empezó a tener prácticas rarísimas, muy extrañas, pero que a ella no le parecían en absoluto raras, para mantener su belleza. Y esas prácticas estaban relacionadas con recolectar sangre de jóvenes vírgenes para hacerse tratamientos de belleza. Y bueno, esa es como la historia así pequeñita, pero digamos para que se entienda un poco el contexto. Y a partir de ahí aparece en el mundo una mujer que se llama Valentine Penrose, que es una escritora del surrealismo. Y de repente Alejandra Pizarnik leyó el texto de Valentine Penrose sobre La Condesa Sangrienta, y Alejandra Pizarnik lo que va a encontrar allí es como wow, esto es lo máximo, porque es como surrealismo, pero además es surrealismo que está basado en una historia de finales del medioevo, y que aparte de todo tiene como toda la estética que ya Alejandra Pizarnik había como
fortalecido en ella. Entonces Alejandra Pizarnik lo que hace es como una pequeña traducción, pero a su propio estilo, de ese texto, y lo titula La Condesa Sangrienta. Va a sacar varios apartes, leo los títulos: La Virgen de Hierro, Muerte por Agua, La Jaula Mortal, Torturas Clásicas, La Fuerza de un Hombre, El Espejo de la Melancolía y Magia Negra, entre otros. Y de acá entonces resalto El Espejo de la Melancolía, porque me parece que ese es el texto en el que Alejandra Pizarnik se entrega ya no a una traducción, sino a un dejarse llevar y escribir ella misma acerca de ella misma. Es la parte de La Condesa Sangrienta donde no nos va a describir un sinnúmero de torturas medievales, sino que nos va a hablar acerca del espejo. Y el espejo también como uno de los temas, o más bien como tópicos, objetos recurrentes que implican el doble. Y ya, ahí, sobre La Condesa Sangrienta. Sí, La Condesa Sangrienta fue ya texto de Regreso del 66, lo mencionaste bien. Los trabajos y las noches es donde más se ve también texto tardío, donde más empieza a ver independientemente de la esquizofrenia o psicosis que pudiese o no tener Alejandra Pizarnik, lo que nos interesa es la forma en la que logró esquizofrenizar a la escritura, hacer de la escritura una fuerza rota, fragmentaria, gitana, nómada, y de su afinidad con los flamencos, de su afinidad con la pintura flamenca, su afinidad con el bosco. Decir flamenco, es decir gitano, es decir potencia femenina, porque es inasible, por lo inasible. Cuando Michelet decía por un brujo, 10.000 brujas, es esa fuerza gitana, inasible, y de ahí la fascinación de Alejandra Pizarnik por la pintura flamenca, que encuentra sus paradigmas en el bosco. Por eso su encuentro con la extracción de la piedra de la locura, y de ahí su profundización en el infierno musical, que es la primera vez que se plantea la música también como un mecanismo de tortura, que le hace juego a lo que luego planteará Nietzsche del oído como el órgano del temor. Desembocará en un poema que lo dejamos para lectura singular, que es Sala de Psicopatología, porque su lectura sí nos implicaría la censura de YouTube, porque es hacia el 71, ella ya en un Buenos Aires donde ella no se ubica, la tierra más ajena, de venir de un París donde ella tampoco se encontraba. La familia, y también casi que por voluntad propia, fue encerrada en el hospital psiquiátrico Pirovano en Buenos Aires en el 71, donde va a estar varios meses. En los diarios dirá: llevo 4 meses encerrada en la sala de tal. Y ahí escribe uno de sus poemas más fuertes, porque de alguna manera la conciencia, el lenguaje, la conciencia, es un sensor, implica un tipo de moral, un tipo de ética, implica unas series de coordenadas que uno se impone a sí mismo para poderse comportar en sociedad y de alguna manera convivir. Cuando la conciencia se empieza a debilitar, cuando la conciencia se empieza a resquebrajar y justamente lo inconsciente, la sombra, empieza a tomar su lugar, esa debilidad de la conciencia quita su censura, digámosle, moral, su censura de cuidado para convivir, para coexistir, y por ende el lenguaje se vuelve mucho más, digámosle, arrabalero, mucho más agresivamente soez. Y en el poema de Sala de Psicopatología ya son versos muy fuertes, donde se ve que la censura que se autopondría una conciencia se liberan,
y por eso raya explícitamente con lo obsceno, sala de psicopatología. Y al año siguiente es donde vendrá pues el desenlace final. El cuerpo se hace letras. Sí, así es. Y por eso también creo que hay una relación profundísima, o más bien una fascinación de Alejandra Pizarnik por este personaje de Elizabeth Bathory, en tanto que es un personaje que también acude a ese lugar donde ya no hay palabras que medien entre un ser y otro ser, sino que lo que hay son gritos, como quebrantos, Gemidos, llanto, aullidos. gemidos. Y eso es lo que la fascina, y de hecho de eso habla en este texto de La Condesa Sangrienta, de ese lugar en el que la palabra se va aniquilando y lo único que va quedando es el sonido, que ya no tiene un significado, sino que solamente es La pura, se podría decir la pura pulsión, ya es la pura pulsión de la sonrisa, la pura pulsión de la sangre, que es la pura pulsión de la escritura. En uno de los poemas de Antes de París, en uno de los poemas de Las Aventuras Perdidas, es donde todavía hay una censura de su propia conciencia, pero ya se ve la sombra golpeando a la puerta muy fuerte. Si es una imagen célebre, la de la jaula y la del jardín, es necesario hacerla en este episodio, que para que no se nos vaya al infinito, pero que de alguna manera hay ciertos momentos que no podemos, que es imposible pues eludir. sí, no se puede obviar, entonces Es un para ir también dándole para ir dando el cierre, es un poema justamente dedicado a su psicoanalista León Ostroff. Se llama El Despertar. Volvemos, es porque trata casi que en este solo poema están implícitos todos sus temas, en torno de los cuales gira toda su obra y toda su vida, en las aventuras perdidas. Se llama El Despertar. Plantea a León Ostroff: Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco, porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento, y mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga al ser. Detrás del aire hay monstruos que beben mi sangre. Es el desastre. Es la hora del vacío, no vacío. Es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años. También mis ojos tienen 20 años. Y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca o jamás. O simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado luz, el final, todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo, porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos, porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas del sol, cuando era niña, es decir,
ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro, ¿qué haré con el miedo? Qué susto. Es un texto que tenía que plantear porque es una gota espesa de su vida, de su obra. Ahí está el que se denominó el sol negro de la melancolía, la imposibilidad de León Ostrov, supuestamente él queriendo psicoanalizarla, cuando encontró fue en ella un enriquecimiento para sus propias búsquedas, y de ahí saldrán textos como este que plantean Alejandra Pizarnik, maestra del psicoanálisis. No se trata nunca de psicoanalizar a Pizarnik, se moriría de la risa por más que lo quisiese. Es el psicoanalizado, el que psicoanalista, el que saldrá psicoanalizado, donde ella, sin quererlo, termina introduciendo su propia sombra en las nuestras. Y la jaula se ha vuelto pájaro. Hay una palabra muy bella frente a esto. En las últimas, un lamento de León Ostrov, un recuerdo de Alejandra, cuando dice, no pude ayudarla, finalmente terminó lo fatal. Y es cuando dice, Alejandra, no estoy seguro de haberla siempre psicoanalizado. Sé que siempre Alejandra me poetizaba a mí. Creo que Alejandra Pizarnik nos poetiza y nos poetizará sin ningún tipo de restricción temporal. Por eternidades, así es. Entonces, invitadísimos a leer a la poeta y también invitadísimos a que nos escriban acerca de todo lo que hablamos el día de hoy y que nos cuenten qué tal, cómo les pareció. Como siempre, agradecemos a nuestro equipo, a aurin.music y a Don Jack. Y también agradecemos pues, a nuestra audiencia que estén aquí con todos nosotros. No se les olvide suscribirse, darle like. También recuerden que estamos por Instagram y compartan el contenido si les parece interesante. Es un contenido cultural y pues nos parece valioso difundirlo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un anuncio muy importante porque ya anuncia lo que se viene. Decir, ya vimos, lo dijiste muy bien tú, todo lo que hizo todo un equipo, pero finalmente hay una gran deuda con Julio Cortázar para que podamos tener este espacio. Así como hacemos un llamado muy sentido al texto Sala de Psicopatología, ella le escribió a Julio Cortázar en un llamamiento de ayuda. La carta de respuesta de Julio Cortázar a Alejandra Pizarnik es una carta que sí no podríamos leer acá porque realmente es imposible leerla sin pero hacer un espectáculo. Pero ustedes sí la pueden leer, la pueden buscar, la carta leer. De Cortázar a Alejandra Pizarnik. Y entonces, quien dice Alejandra Pizarnik, dice Julio Cortázar. Quien dice Julio Cortázar, dice Alejandra Pizarnik. Y por eso, chan chan, viene un próximo episodio dedicado al enormísimo cronopio. Julio Cortázar. Muchísimas gracias por esta gran paciencia, por haber superado los 1000 suscriptores, no lo podemos creer. Y un abrazo gigante. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Hola, aquí estamos una vez más en Delirio a Dúo, Pablo y Ángela, y los vamos a acompañar el día de hoy con un programa acerca de Alejandra Pizarnik. La semana pasada, hace ya varios días, varios episodios. ¡Corte!